A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La advertencia. Javier Durán se despertó con el zumbido de su teléfono a las 4:03 de la madrugada. El duro resplandor de la pantalla atravesaba la oscuridad de su habitación. A su lado, su esposa, Raquel, se movió, pero no se despertó. Por un momento, consideró ignorarlo. Los jugadores profesionales de póker tenían horarios irregulares, pero incluso él ponía un límite a las interrupciones al amanecer. Entonces vio al remitente, Tenoch Campos, su vecino a 2 casas de distancia, un detective de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Tenoch no enviaba mensajes de texto a las 4 de la madrugada a menos que algo estuviera realmente mal. No dejes que tus hijos vayan a la escuela. Manténlos en casa. Javier se incorporó, con el pulso acelerado. Respondió de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La respuesta llegó 30 segundos después. Lo entenderás a las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga. Eso fue todo. Nada más. Javier se quedó mirando el teléfono, su mente ya repasando un sinfín de posibilidades. En sus 15 años de carrera jugando al póker de altas apuestas, había aprendido a leer entre líneas, a detectar las señales en los detalles más pequeños. El mensaje de Tenoch tenía 3, la urgencia, la especificidad de la hora y la bendición religiosa. Tenoch no era un hombre religioso. Esto era de vida o muerte. Raquel le sacudió suavemente el hombro a su esposa. Despierta. Raquel Durán abrió los ojos, inmediatamente alerta. Después de 12 años de matrimonio con un hombre que viajaba para torneos de póker, había aprendido a distinguir entre los despertares de necesito café y los de algo anda mal. Este era el segundo caso. ¿Qué pasa? Vamos a mantener a Emilia y Jacobo en casa hoy. ¿Por qué? ¿Están enfermos? No, pero no van a ir a la escuela. Le mostró los mensajes de texto. Raquel los leyó 2 veces, su expresión cambiando de la confusión a la alarma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero Teno no bromea con estas cosas. Se habían mudado a Coyoacán hacía 3 años, atraídos por el excelente distrito escolar y los barrios seguros. Tenoch había sido su primer amigo de verdad en la cuadra, un detective directo que había ayudado a Javier a entender la dinámica del vecindario. Habían forjado un vínculo durante parrilladas en el patio trasero y por el hecho de que los trabajos de ambos implicaban leer a las personas para ganarse la vida. Voy a llamarlo, dijo Javier. Son las 4 de la mañana. Me envió un mensaje a las 4 de la mañana. La llamada fue directamente al buzón de voz. Javier intentó 2 veces más con el mismo resultado. Se sentó en el borde de la cama, su mente analizando escenarios como si estuviera calculando probabilidades en una mesa de póker. Un tiroteo en la escuela, una fuga de gas, un fallo estructural. Cada posibilidad parecía demasiado simple. Si fuera alguna de esas, ¿por qué no decirlo simplemente? Quizás deberíamos llamar a la escuela, sugirió Raquel. ¿Y decirles qué? Que recibimos un mensaje de texto críptico de un policía que no explica por qué nuestros hijos no deberían ir a la escuela. Entonces, ¿qué hacemos? Javier miró a su esposa. Raquel era enfermera de urgencias. Entendía el triaje y la confianza. Confiamos en Teno. Los niños se quedan en casa. A las 6:30 de la mañana, cuando Emilia, de 8 años, y Jacobo, de 6, entraron de puntillas en la cocina, esperando su rutina matutina habitual, encontraron a sus padres ya vestidos y preparando panqueques, un lujo de día de semana que inmediatamente señaló que algo era diferente. ¿No hay escuela hoy?, preguntó Emilia, con la esperanza iluminando su rostro. Hoy no, cariño, dijo Raquel. ¿Estamos enfermos? No, solo nos tomamos un día en familia. Jacobo vitoreó, pero Emilia, astuta como su padre, entrecerró los ojos. ¿Un miércoles? Javier se arrodilló a su altura. Emi, a veces los adultos tienen que tomar decisiones que aún no tienen mucho sentido para los niños. ¿Puedes confiar en mí en esto? Ella estudió su rostro con una intensidad que siempre le recordaba a él mismo. Finalmente, asintió. Está bien, papá,
La mañana transcurrió con una lentitud exasperante. Javier intentó concentrarse en los niños. Construyeron un fuerte de mantas, jugaron a juegos de mesa, vieron dibujos animados, pero sus ojos no dejaban de mirar el reloj. Raquel estaba igualmente distraída, revisando su teléfono compulsivamente. A las 9:30, Javier le envió otro mensaje a Teno. Teno, necesito algo aquí. Los niños están haciendo preguntas. Sin respuesta. 9:45, pase lo que pase, estamos listos. Solo dime que hicimos lo correcto. Nada. A las 9:52, Javier estaba de pie junto a la ventana de la sala, mirando hacia la casa de Teno, a 2 puertas de distancia. El coche del detective no estaba. La casa parecía vacía, oscura. Luego, a las 9:55 de la mañana, el teléfono de Javier sonó. El identificador de llamadas decía, primaria, Benito Juárez, oficina del director. Su mano se apretó alrededor del teléfono. Habla Javier Durán. Señor Durán, soy Carlos Solís, director de la primaria, Benito Juárez. La voz era tensa, controlada, profesional de la manera en que suena la gente cuando apenas se mantiene entera. Lo llamo porque Emilia y Jacobo fueron marcados como ausentes esta mañana. Y dadas las circunstancias, estamos haciendo un recuento para localizar a todos los estudiantes. ¿Qué circunstancias? Una pausa. Señor Durán, ¿sus hijos están a salvo? ¿Están con usted ahora mismo? Están aquí mismo. ¿Están bien? ¿Qué ha pasado? Otra pausa. Más larga esta vez. Tuvimos un incidente en la escuela esta mañana. No puedo entrar en detalles ahora mismo ya que la policía todavía está en el lugar, pero necesito confirmar. Sus hijos definitivamente no están en la escuela, ¿correcto? Están en casa. Nunca se fueron. Director Solís, ¿qué tipo de incidente? Las autoridades emitirán un comunicado pronto. ¿Solo? Me alegro mucho de que sus hijos estén a salvo, señor Durán. Muy contento. La llamada terminó. Javier se quedó helado, con el teléfono todavía presionado contra su oreja. Raquel apareció a su lado. Javier, algo pasó en la escuela. Hay policía allí. Encendieron la televisión, cambiando de canal hasta que encontraron las noticias locales. La reportera estaba fuera de la primaria, Benito Juárez, con coches de policía y ambulancias visibles detrás del perímetro de seguridad. Todavía estamos recopilando información, pero las fuentes nos dicen que se descubrió una situación peligrosa en la escuela primaria, Benito Juárez, esta mañana temprano. Los estudiantes han sido evacuados al centro comunitario cercano, donde se les pide a los padres que los recojan. La policía está tratando esto como una investigación criminal. La pantalla mostró imágenes de niños siendo sacados de la escuela por los maestros, algunos llorando, otros con aspecto confundido. Luego, la cámara se desplazó para mostrar equipos de materiales peligrosos entrando en el edificio. «Oh, Dios mío», susurró Raquel. El teléfono de Javier vibró. Un mensaje de Teno. Tú y tus hijos están a salvo. Eso es lo que importa. Pasaré esta noche. No hables con los medios. Capítulo 2. La verdad sale a la luz. Tenoch Campos llegó a la casa de los Durán a las 6:47 de la tarde, con la apariencia de haber envejecido 5 años en un día. El detective tenía 43 años, era de constitución fuerte, con cabello entrecano y ojos que habían visto demasiado. Esa noche, esos ojos estaban atormentados. Raquel había acostado a los niños temprano, sintiendo que la conversación debía tener lugar sin oídos pequeños escuchando. Sirvió café para los 3 mientras Javier esperaba, con cada músculo de su cuerpo tenso. Gracias, dijo Teno finalmente. Por confiar en mí esta mañana. ¿Qué pasó?, preguntó Javier. Las noticias dicen, materiales peligrosos, y amenaza dirigida. No dicen más. Tenoch dejó su taza con cuidado. Voy a contarte cosas que no debería contarte, cosas que son parte de una investigación activa, pero mereces saberlo porque hizo una pausa, mirando a Javier a los ojos, porque tus hijos estaban en la lista. La habitación se heló. ¿Qué lista? La voz de Raquel era apenas audible. Hace 3 meses,
empezamos a investigar a un subdirector de la primaria, Benito Juárez, llamado Fausto Espinoza. Comenzó como una auditoría financiera de rutina que detectó algunas irregularidades. Pero cuando profundizamos, Teno se pasó una mano por la cara, está conectado con gente muy mala. Gente que se especializa en hacer desaparecer problemas. ¿Qué tiene que ver eso con nuestros hijos? La voz de Javier era mortalmente tranquila. Espinoza guarda registros, archivos sobre familias, información detallada, horarios, hábitos, vulnerabilidades. Creemos que vendía información a criminales para diversos fines. Robo de identidad, objetivos de robo, cosas peores. Durante nuestra investigación, descubrimos que había marcado a ciertas familias para una atención especial. ¿Por qué a nosotros?, preguntó Raquel. Teno miró a Javier. Porque hace 3 semanas, Emilia le mencionó algo a su maestra, algo sobre el subdirector Espinoza y un hombre con el que lo vio hablando en el estacionamiento. Un hombre que la asustó. La maestra se lo comunicó al director, Carlos Solís, quien lo reportó a sus superiores. Eventualmente llegó a mi escritorio porque ese hombre, el que Emilia vio, se llama Bruno Ponce. Es una persona de interés en 2 desapariciones y un homicidio. Javier sintió que el mundo se tambaleaba. Emilia nunca nos dijo nada. Porque Espinoza habló con ella después, le dijo que debió haberse equivocado, que el hombre era solo un padre. Le dijo que no preocupara a sus padres con historias tontas. Tiene 8 años. Creyó a una figura de autoridad. Pero Espinoza sabía que ella lo había visto, dijo Javier, su mente uniendo las piezas. Sabía que ella podía identificar a Ponce. Sí. Y cuando se dio cuenta de que lo estábamos investigando, entró en pánico. Creemos que él y Ponce planearon un accidente en la escuela esta mañana, una fuga de monóxido de carbono en el sistema de climatización. Lento, invisible, y para cuando alguien se diera cuenta de que algo andaba mal, Tenoch negó con la cabeza, el edificio estaría lleno de niños. Pero se suponía que ciertas aulas, incluidas las de Emilia y Jacobo, serían las más afectadas primero. Raquel emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Javier. ¿Cómo lo detuviste? Teníamos a Espinoza bajo vigilancia anoche. Lo vimos acceder a la escuela fuera del horario escolar con alguien que coincidía con la descripción de Ponce. Fueron a la sala de máquinas. Entramos a las 3 de la madrugada. Encontramos el equipo manipulado. Temporizador ajustado. Conductos de ventilación redirigidos. Lo desactivamos, aseguramos la escena y comenzamos a hacer arrestos. Espinoza y Ponce están ambos bajo custodia. Entonces se acabó, dijo Raquel. Están arrestados. Irán a la cárcel. La expresión de Teno hizo que el estómago de Javier se revolviera. Raquel, déjalo terminar. Tenemos pruebas de la manipulación, dijo Tenoch lentamente. Pero es circunstancial. La defensa argumentará que cualquiera podría haberlo hecho, que las imágenes de vigilancia no muestran claramente lo que estaban haciendo. No tenemos testimonio directo, ni confesión, ni prueba clara de intención, y Espinoza tiene conexiones, buenos abogados, gente dispuesta a proporcionar coartadas, testigos de carácter. El director Solís me dijo esta tarde que Espinoza ha sido un empleado modelo durante 12 años. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Javier, aunque ya lo sabía. Había jugado suficiente póker para reconocer cuando alguien tenía una mano débil. Estoy diciendo que hay una posibilidad real de que queden libres o que negocien una pena menor. Quizás 1 año, quizás libertad condicional. Esa es la realidad. Los 3 se sentaron en silencio. Afuera, Coyoacán continuaba con su pacífica tarde suburbana. Perros ladrando, un coche pasando, la risa de alguien desde un patio trasero. Sonidos normales de un lugar normal donde sucedían cosas normales. Excepto que ya nada era normal. Hay algo más, dijo Tenoch en voz baja. El abogado de Espinoza ya está construyendo una narrativa. Dicen que está siendo incriminado injustamente, que es víctima de una fiscalía demasiado entusiasta, y van a por Emilia. Van a afirmar que es una testigo poco fiable, que inventó la historia de haber visto a Ponce, que sus padres la instruyeron. Van a llevar a nuestra hija a juicio, dijo Raquel, aturdida. En cierto modo, sí. E incluso si conseguimos una condena,
Ponce ya ha dejado claro a través de su abogado que no olvida a las personas que se cruzan en su camino, las familias que testifican, los policías que lo arrestaron. Teno miró a Javier a los ojos. Quería que supieras a lo que te enfrentas. ¿Todo? Después de que Teno se fue, Javier y Raquel se sentaron juntos en la oscura sala de estar. Ella lloraba en silencio. Él le sostenía la mano, pero su mente estaba en otro lugar, haciendo cálculos, analizando escenarios, planeando movimientos futuros. ¿Qué hacemos?, preguntó finalmente Raquel. Javier pensó en su hija, durmiendo arriba, inocente y confiada. Pensó en lo que podría haber pasado. Pensó en hombres como Fausto Espinoza y Bruno Ponce caminando libres, envalentonados, peligrosos. Nos aseguramos de que paguen, dijo en voz baja. Javier. Lo digo en serio, Raquel. Intentaron matar a nuestros hijos. Intentaron matar a docenas de niños, y el sistema podría dejarlos ir. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Miró a su esposa, y ella vio algo en sus ojos que solo había visto en las mesas de póker cuando estaba a punto de hacer una jugada que lo cambiaría todo. Voy a jugar un tipo de juego diferente. Capítulo 3. Los jugadores en la mesa a la mañana siguiente, mientras Raquel llevaba a los niños a la casa de su hermana en el municipio vecino, un escape temporal del circo mediático que rodeaba a Coyoacán, Javier se puso a trabajar. Pero no el trabajo que nadie esperaba. Comenzó con los antecedentes de Fausto Espinoza. Los registros públicos mostraban a un hombre que había ascendido metódicamente en la escala de la administración educativa. Título de maestro a los 23, maestro de aula a los 24, subdirector adjunto a los 30, subdirector a los 35. Ahora con 41 años, casado durante 15 años con una mujer llamada Socorro Espinoza, de soltera Ferrer. 2 hijas adolescentes, una casa en un buen vecindario, sin antecedentes penales. Perfecto sobre el papel. Javier investigó más a fondo, utilizando habilidades que la mayoría de la gente no sabía que los jugadores de póker desarrollaban. Cuando juegas por millones de pesos, aprendes a investigar a tus oponentes. Aprendes a encontrar las grietas en su armadura. Aprendes que todo el mundo tiene telsos señales. Encontró las redes sociales de Fausto, fotos cuidadosamente seleccionadas de viajes familiares y conferencias educativas. LinkedIn mostraba conexiones profesionales con educadores de todo el estado. Los registros financieros públicos mostraban una cómoda vida de clase media, hipoteca, pagos del coche, tarjetas de crédito a niveles razonables. Pero había lagunas. Hacía 3 años, la esposa de Fausto, Socorro, había solicitado la separación, un registro público en la oficina del secretario del condado. La solicitud fue retirada 2 semanas después. Sin divorcio, sin explicación, solo una breve fractura rápidamente disimulada. Javier tomó nota. Luego, investigó a Bruno Ponce. Esto fue más difícil. Ponce mantenía una huella digital mínima. Lo que Javier encontró fue más aterrador que el complot de monóxido de carbono. Ponce tenía antecedentes militares, una baja deshonrosa, presuntas conexiones con el crimen organizado. Las desapariciones que Tenoch mencionó involucraban a testigos en casos criminales. Ponce era un solucionador, un limpiador, alguien que hacía desaparecer los problemas, lo que significaba que Fausto Espinoza no solo había entrado en pánico. Había contratado a un profesional. Eso sugería algo más grande que un incidente aislado. Al mediodía, Javier condujo hasta una cafetería en el centro de la Ciudad de México, a 40 minutos de Coyoacán. Pidió un expreso y se sentó en una esquina trasera, esperando. 15 minutos después, Tenoch Campos llegó vestido de civil, vaqueros, un polo, una gorra de béisbol. Se sentó frente a Javier sin preámbulos. «Estás haciendo algo estúpido», dijo Tenoch. «Estoy tomando un café». Javier. Tenoch. Necesito información. Información real. No lo que puedes decirme oficialmente. Lo que sabes pero no puedes probar. El detective lo estudió por un largo momento. ¿Por qué? Porque necesito entender el panorama completo. ¿Para hacer qué? ¿Tomar el asunto en tus propias manos? ¿Convertirte en una especie de justiciero? Para poder proteger a mi familia. Para eso está el sistema de justicia. Tú mismo dijiste que el caso es débil.
Dijiste que podrían quedar libres. Tenno se reclinó, con la mandíbula apretada. No debería haberte dicho eso. Estaba emocional, agotado. Estamos construyendo un caso más sólido. ¿Cuánto tiempo tomará eso? ¿Semanas? ¿Meses? Y mientras tanto, estos hombres saben quién es Emilia. Saben dónde vivimos. Saben que somos los que podrían destruirlos. Tenemos medidas de protección. Eso no durará para siempre. Javier se inclinó hacia adelante. Tenno, tú y yo estamos en profesiones donde leemos a las personas. Sabes que tengo razón. Sabes que el sistema está roto de maneras que permiten que hombres como Espinoza y Ponce operen durante años. Así que, ayúdame a entender a qué me enfrento realmente. El detective guardó silencio durante casi un minuto. Finalmente, habló, con voz baja. Esto no viene de mí. Nunca oíste nada de esto. Entendido. Fausto Espinoza ha estado en la primaria, Benito Juárez, durante 6 años. En ese tiempo, ha habido 3 incidentes de quejas de padres sobre comportamiento agresivo hacia los estudiantes. Las 3 quejas se resolvieron discretamente. Las familias fueron transferidas a otras escuelas, se les dieron incentivos, básicamente se les pagó con el seguro del distrito para evitar demandas. El distrito lo encubrió. El distrito evitó la responsabilidad. Es diferente legalmente. Y Carlos Solís, el director, es un viejo amigo de la familia de Espinoza. Crecieron juntos. Solís siempre respondió por él. Dijo que las quejas eran exageraciones. ¿Así que Solís es parte de esto? No, Solís simplemente está ciego. No puede ver que su amigo de la infancia se convirtió en algo feo. Sucede. ¿Y Ponce? Bruno Ponce es un fantasma. Tenemos sospechas, conexiones circunstanciales, pero nada sólido. Cada vez que nos acercamos, los testigos desaparecen o se retractan. Las pruebas desaparecen. Está protegido por alguien con influencias. ¿Quién? Tenno negó con la cabeza. No lo sabemos. Esa es la verdad. Podría ser el crimen organizado. Podrían ser funcionarios corruptos. Podrían ser ambos. Pero alguien con poder quiere que Ponce siga operativo. Javier asimiló esto. ¿Y la conexión de Espinoza con Ponce? Creemos que Espinoza debía dinero, deudas de juego según algunos análisis forenses financieros. No podía pagar. Así que empezó a proporcionar servicios, información sobre familias, acceso a la escuela, lo que Ponce necesitara. Es una teoría, no está probada. Si Espinoza debía dinero a criminales, eso es una palanca, quizás, pero probarlo es otra cuestión. Tenoch se puso de pie. Javier, lo digo en serio. No hagas nada estúpido. Deja que el sistema funcione. El sistema le falló a mis hijos. Y que tú tomes medidas los pondrá en más peligro. Después de que Tenoch se fue, Javier se sentó solo en la cafetería, su mente trabajando en el problema como una mano de póker compleja. Tenía información limitada, oponentes peligrosos, y las apuestas eran todo lo que le importaba. Pero había ganado manos imposibles antes. La clave era ver el juego que otros no veían, encontrar el ángulo que nadie esperaba. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Julia, soy Javier Durán. Necesito un favor. Julia Perea era una periodista, investigadora, implacable, y alguien que había cubierto varias de sus grandes victorias en torneos cuando él estaba ascendiendo en el ranking profesional de póker. Se habían mantenido en contacto esporádicamente a lo largo de los años. Javier, Dios mío, hace una eternidad que no sé de ti. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas que me dijiste que estabas trabajando en una serie sobre la corrupción en las escuelas públicas? Sí, ha sido mi obsesión durante 2 años. ¿Qué? Creo que encontré tu prueba irrefutable. Capítulo 4. Secretos y palancas. Julia Perea se encontró con Javier al día siguiente en un parque a medio camino entre la Ciudad de México y Coyoacán. Era una mujer de unos 35 años con una mirada penetrante y una reputación de exponer a personas poderosas que se creían intocables. Su serie sobre fraude corporativo le había valido un premio regional de periodismo.
Su investigación sobre discriminación en la vivienda había cambiado las políticas de la ciudad. Escuchó sin interrumpir mientras Javier le contaba todo, desde la advertencia de Teno hasta el frustrado complot de monóxido de carbono y las debilidades de la investigación. Cuando terminó, se quedó en silencio por un momento, procesando. «Me estás dando esta historia para crear presión pública», dijo finalmente. «Para hacer imposible que lo barran debajo de la alfombra. Te estoy dando esta historia porque es verdad y porque importa. Y porque quieres un seguro. La atención de los medios significa que Espinoza y Ponce no pueden ir a por tu familia en silencio. Eso también». Julia golpeó su bolígrafo contra su cuaderno. «No puedo informar sobre una investigación activa sin fuentes. Todo lo que me has contado es de segunda mano. Necesito documentación, declaraciones oficiales. Algo concreto. ¿Y si te dijera que puedo conseguirte acceso a los archivos administrativos de la primaria, Benito Juárez?» Sus ojos se agudizaron. «¿Cómo? ¿Quieres la historia o no?» «Javier, si estás sugiriendo una actividad ilegal. Estoy sugiriendo que un padre preocupado podría haber notado que la seguridad digital de la escuela es ridículamente débil. Estoy sugiriendo que las instituciones públicas tienen una responsabilidad de transparencia. Estoy sugiriendo que a veces los periodistas tienen que decidir entre la perfección legal y la necesidad moral». Julia lo estudió. «Has cambiado desde la última vez que hablamos. Siempre fuiste calculador, pero esto es diferente. Esto es personal. Intentaron matar a mi hija. Y vas a reducir su mundo a cenizas. Voy a asegurarme de que no puedan hacerle daño a nadie más». Tomó su decisión. «Dime lo que necesitas». Esa noche, Javier se sentó en su oficina en casa, rodeado de 3 monitores. Raquel había llamado para decir que ella y los niños se quedarían en casa de su hermana unos días más, lejos del circo mediático, lejos de las miradas y los susurros. «Bien». Necesitaba espacio para trabajar. Sus dedos se movían por el teclado con precisión experta. La mayoría de la gente no sabía que los jugadores profesionales de póker en la era digital tenían que ser expertos en tecnología, entender la seguridad en línea, reconocer patrones en los datos, protegerse de los hackers que querían robar estrategias de torneos. Javier había aprendido de los mejores. El sistema administrativo de la primaria, Benito Juárez, utilizaba un software obsoleto con vulnerabilidades conocidas. Le llevó 40 minutos encontrar la puerta trasera, otra hora para navegar por la estructura de archivos, y luego ya estaba dentro: archivos de personal, registros financieros, archivos de correo electrónico, información de los estudiantes. Comenzó con el historial laboral de Fausto Espinoza y encontró exactamente lo que esperaba. Las 3 quejas que Tenoch había mencionado, más 2 más que nunca se habían registrado oficialmente. A los padres que habían expresado sus preocupaciones se les ofrecieron traslados a escuelas más adecuadas. El dinero cambiaba de manos, etiquetado como asistencia para la reubicación. El patrón era claro y condenatorio. Copió todo en una unidad encriptada. Luego, buscó en el correo electrónico de Espinoza. Miles de mensajes, la mayoría asuntos administrativos rutinarios. Pero Javier sabía cómo detectar anomalías. Correos electrónicos eliminados que no estaban del todo eliminados. Mensajes enviados desde cuentas personales a las que se accedía a través de la red de la escuela. Encontró un hilo de hace 8 meses, parcialmente borrado, pero recuperable. Espinoza se había estado comunicando con alguien usando un servicio de correo electrónico anónimo. Los mensajes eran breves y codificados. La situación se está volviendo insostenible. Necesito más tiempo. El tiempo cuesta dinero. ¿Entiendes lo que pasa cuando a la gente se le acaban ambos? Puedo proporcionar valor de otras maneras. Discutiremos tus servicios propuestos cara a cara. Después de eso, el rastro se enfrió, pero Javier tenía suficiente para establecer que Espinoza estaba bajo presión de alguien peligroso. Profundizó en los registros financieros, presupuestos escolares, solicitudes, registros de caja chica, y ahí estaba. Discrepancias sutiles en las cuentas de mantenimiento, dinero autorizado para reparaciones que nunca se hicieron, compras de equipos que no se podían verificar. Alguien estaba desfalcando, no grandes cantidades.
Los malversadores inteligentes sabían que el robo pequeño y constante era más difícil de detectar que los grandes golpes. Durante 6 años, Fausto Espinoza probablemente había robado cerca de 4 millones de pesos de la primaria, Benito Juárez. Pero eso no era suficiente. Javier necesitaba la conexión con Bruno Ponce, necesitaba algo que se sostuviera bajo escrutinio. Trabajó toda la noche, siguiendo las migas de pan digitales. Los registros de visitantes de la escuela mostraban que Ponce había firmado varias veces durante el último año, siempre afirmando ser un consultor de varias empresas falsas. Los archivos de las cámaras de seguridad estaban incompletos, eliminaciones deliberadas que cubrían las visitas de Ponce. Pero Javier encontró algo mejor. Enterrado en el sistema de copia de seguridad en la nube de la escuela había imágenes de una cámara de la que Espinoza aparentemente se había olvidado. Una cámara exterior del estacionamiento que se había estropeado y había sido reemplazada. Las imágenes antiguas estaban archivadas y olvidadas. Hacía 3 meses, esa cámara había grabado a Espinoza y Ponce reuniéndose en el estacionamiento por la noche. El ángulo era malo, pero el software de reconocimiento facial podía trabajar con él. Más importante aún, la marca de tiempo coincidía con una noche en que se habían transferido 300,000 pesos de los fondos de mantenimiento a una cuenta registrada a nombre de una de las empresas fantasma de Ponce. Pago por servicios prestados. Javier copió todo, lo encriptó 2 veces y creó múltiples copias de seguridad. Luego, hizo 3 avisos anónimos a diferentes organizaciones de noticias, adjuntando archivos selectivos, lo suficiente para generar interés sin revelar toda su mano. Finalmente, a las 4 de la madrugada, se lo envió todo a Julia Perea. Su respuesta llegó 20 minutos después. ¡Santo cielo! Esto es más grande de lo que pensábamos. Dame 3 días. Capítulo 5, puntos de presión. 3 días después, la historia de Julia apareció en la portada de El Universal, tanto en la edición impresa como en la digital. El titular era devastador. Subdirector acusado en ataque escolar presuntamente dirigió un esquema financiero durante años, se investigan vínculos con criminal. El artículo era meticuloso, bien documentado e imposible de ignorar. Julia había corroborado los hallazgos de Javier con su propia investigación, había obtenido declaraciones oficiales de antiguos padres que habían recibido asistencia para la reubicación y había entrevistado a contables forenses que confirmaron las irregularidades financieras. La reacción del público fue volcánica. Al mediodía, había manifestantes fuera de la primaria, Benito Juárez, exigiendo responsabilidades. Los miembros de la Junta Escolar emitieron comunicados prometiendo investigaciones. El superintendente del distrito anunció el despido inmediato de Fausto Espinoza, aunque seguía bajo acusación penal. Y Carlos Solís, el director que había protegido a su amigo de la infancia, anunció su jubilación con efecto inmediato. Javier lo observó todo desde su oficina en casa. Raquel había regresado con los niños el día anterior, y la vida volvía lentamente a una nueva versión de la normalidad. Emilia y Jacobo estaban matriculados en el colegio Miguel Hidalgo, más lejano, pero más seguro. Raquel se había tomado una licencia en el hospital para estar con ellos durante la transición. Pero Javier no había terminado, porque mientras Fausto Espinoza era destruido públicamente, con su reputación arruinada, su carrera terminada y enfrentando graves cargos criminales, Bruno Ponce seguía ahí fuera, todavía protegido, todavía peligroso. Esa tarde, Javier recibió una llamada de un número desconocido. Señor Durán, creo que deberíamos hablar. La voz era suave, educada, amenazante en su calma. ¿Quién es? Alguien que aprecia su mente estratégica. Entiendo que es un jugador de póker. Altas apuestas, grandes riesgos. Debe entender que algunos juegos son demasiado peligrosos para jugarlos. El ritmo cardíaco de Javier no cambió. Se lo esperaba. Si llama para amenazarme, está perdiendo el tiempo. No es una amenaza, es una advertencia. Se ha ganado como enemigo a gente muy poderosa. No están contentos con cómo ha manejado la situación de Fausto. Fausto intentó matar a niños. Fausto entró en pánico. Se cometieron errores. Pero la atención mediática que ha generado ha complicado las cosas para todos. Sería en el mejor interés de su familia dejar que esto se desvanezca en silencio. ¿O qué? O la gente empieza a preguntarse cómo un jugador de póker pudo permitirse enviar a sus hijos a un colegio tan caro el próximo año,
como de repente puede permitirse una casa más grande en una comunidad cerrada, como su esposa podría tener acceso a medicamentos del hospital que terminan en el mercado negro. Javier lo entendió de inmediato. Estaban amenazando con fabricar pruebas, crear narrativas falsas, destruir la reputación de su familia si no se echaba atrás. Esto es lo que va a pasar, dijo Javier con calma. Van a dejar a mi familia en paz. Van a aceptar que Fausto Espinoza está acabado, y van a cortar lazos con Bruno Ponce. ¿O qué? La voz tenía un tono divertido. O publico todo lo que aún no he publicado. Todo lo que encontré en los archivos de la escuela, incluyendo los números de cuenta, las empresas fantasma, los nombres de cada funcionario que miró para otro lado. Me aseguraré de que cada periódico, cada cadena de televisión, cada investigador federal obtenga el panorama completo. Silencio. Está blufeando. ¿Lo estoy? He jugado al póker profesionalmente durante 15 años. Me he sentado frente a campeones del mundo, multimillonarios y profesionales impasibles. Sé cuándo farolear y cuándo apostar por una mano ganadora. Esta es una mano ganadora. Se destruirá a sí mismo en el proceso. Quizás, pero no tengo nada que perder excepto la seguridad de mi familia, y ya está amenazando eso. Así que, ¿cuál es mi incentivo para retroceder? Más silencio. Luego, está cometiendo un error. He cometido muchos. Todavía estoy aquí. La llamada terminó. Raquel apareció en la puerta. ¿Quién era? Alguien que acaba de aprender que no voy a retirarme. Esa noche, Tenoch Campos apareció en su puerta con aspecto sombrío. Javier lo dejó entrar, y se sentaron en la sala de estar mientras Raquel acostaba a los niños. Recibiste una llamada amenazante hoy, dijo Teno. No era una pregunta. ¿Cómo lo supiste? Porque hemos estado monitoreando a asociados conocidos de Bruno Ponce. Obtuvimos una orden para escuchas telefónicas. Uno de esos asociados hizo una llamada a tu número esta tarde desde un teléfono desechable. Así que lo oíste todo. Y deberías saber que las amenazas que hicieron son serias. Esta gente tiene recursos. Pueden fabricar pruebas, crear problemas que llevarán años desenredar. Entonces, arréstenlos. ¿Por qué? ¿Por hacer una llamada amenazante? Afirmarán que fue un malentendido, conseguirán abogados que nos enredarán en los tribunales. Mientras tanto, tú y tu familia son objetivos. Javier miró a su amigo. ¿Qué estás diciendo realmente, Teno? Estoy diciendo que los has acorralado. Los animales acorralados son peligrosos. Y estoy diciendo, Teno hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, estoy diciendo que si algo sucediera, algo legal, algo que les hiciera imposible ir a por ti, no miraría demasiado de cerca como sucedió. Eres un policía. Soy un padre. Soy un hombre que sabe que el sistema a veces falla. Y soy tu amigo. Se levantó. Lo que sea que estés planeando, sé inteligente. Y si necesitas que alguien no vea algo en el momento adecuado, avísame. Después de que Tenoch se fue, Javier se sentó en la oscuridad de su sala de estar, pensando. Había jugado su mano abiertamente hasta ahora, usando los medios, la presión pública, los canales legales. Pero sus oponentes acababan de demostrar que estaban dispuestos a jugar sucio, lo que significaba que necesitaba cambiar su estrategia. Abrió su portátil y comenzó a investigar a Bruno Ponce en serio. No sus conexiones criminales, sino su vida personal. Todos tenían puntos de presión. Todos tenían vulnerabilidades, incluso los solucionadores profesionales. Capítulo 6. La trampa está puesta. A Javier le llevó 3 días encontrar la debilidad de Bruno Ponce. El hombre vivía una vida cuidadosamente compartimentada. Un modesto apartamento en un barrio obrero pagado en efectivo. Sin presencia en redes sociales, sin activos obvios, sin lazos familiares en la zona. Era un fantasma que había aprendido a vivir sin dejar huellas. Pero todo el mundo tenía patrones. Todo el mundo tenía rutinas. Javier utilizó su red del mundo del póker, gente que vivía en zonas grises, que sabía cómo encontrar información que se suponía que no debía ser encontrada. Pagó en efectivo por servicios de investigación privada, por informes de vigilancia, por minería de datos. Lo que descubrió fue esclarecedor. Bruno Ponce tenía una hija,
de 16 años, que vivía en Monterrey, Nuevo León, con su madre. La exesposa de Ponce se había llevado a su hija y había desaparecido hace 12 años bajo un nuevo nombre. Posiblemente protección de testigos, o simplemente una mujer lo suficientemente inteligente como para huir de un hombre peligroso. Ponce enviaba dinero cada mes a una cuenta bajo un nombre falso. Nunca faltaba un pago. La única conexión humana en su vida, por lo demás, sociopática. Pero la hija no sabía que su padre era un criminal. Pensaba que era un consultor de seguridad que viajaba por trabajo. La exesposa había construido una elaborada ficción para proteger a su hija. Javier podría haber expuesto esto, enviar pruebas a la hija, destruir la relación de Ponce con la única persona que parecía importarle, pero eso habría herido a una adolescente inocente. Y a Javier no le interesaban los daños colaterales. En cambio, encontró algo mejor. La exesposa, que ahora vivía como Marta Acuña, trabajaba como consejera escolar en Monterrey. Se había construido una nueva vida, una buena vida, pero vivía con el miedo constante de que Ponce las encontrara. Había pasado años mirando por encima del hombro. Javier se puso en contacto a través de una cuenta de correo electrónico anónima, con cuidado de no revelar demasiado. Le explicó que tenía información sobre Bruno Ponce, sobre investigaciones criminales en curso, sobre cargos pendientes que podrían encerrar a Ponce por mucho tiempo. Le hizo una simple pregunta. Si pudiera garantizar tu seguridad, testificarías sobre lo que sabes. Su respuesta llegó 3 días después. Sí. Dios, sí. Pero, ¿cómo puedes garantizar algo contra él? Confía en mí, soy muy bueno calculando probabilidades. A continuación, Javier centró su atención en Fausto Espinoza. El subdirector caído en desgracia estaba en libertad bajo fianza, confinado en su casa con un monitor en el tobillo, a la espera de juicio. Su esposa, Socorro, había solicitado el divorcio. Esta vez, la solicitud era permanente. Sus hijas se habían mudado con la madre de Socorro. Espinoza estaba solo, deshonrado, enfrentándose a décadas en prisión. Roto, perfecto. Javier condujo hasta el barrio de Espinoza una noche, aparcó en la misma calle y esperó. A las 11:15 de la noche, caminó hasta la puerta principal y llamó. Fausto Espinoza respondió, con aspecto demacrado, sin afeitar, los ojos inyectados en sangre, vestido con pantalones de chándal y una camiseta manchada. El hombre que una vez fue un educador respetado parecía no haber dormido en días. ¿Qué quieres? La voz de Espinoza era ronca. Darte una salida. No sé quién eres. Soy Javier Durán, el padre de Emilia. El reconocimiento parpadeó en los ojos de Espinoza, seguido de miedo. No deberías estar aquí. Tengo una orden de alejamiento. No, no la tienes. Esa fue una condición de tu fianza, pero nunca se presentó formalmente. Lo comprobé. Javier se acercó. Estoy aquí para ofrecerte un trato. No voy a hablar contigo sin mi abogado. Tu abogado es quien sugirió que viniera a hablar contigo. Indirectamente, por supuesto. Sabe que te enfrentas a un mínimo de 30 años. Sabe que la Fiscalía tiene un caso sólido ahora que la atención mediática ha hecho imposible que esto desaparezca discretamente. Sabe que tu única oportunidad es un acuerdo de culpabilidad, y la única forma de conseguir un buen acuerdo es dándole a los fiscales algo que quieren más que a ti. Las manos de Espinoza temblaban. No tengo nada. Tienes a Bruno Ponce. Tienes los nombres de las personas que lo protegieron. Tienes números de cuenta, comunicaciones, pruebas de una conspiración criminal que va más allá de un ataque fallido a una escuela. Si hablo, estoy muerto. Si no hablas, pasarás el resto de tu vida en prisión. E incluso allí, la gente de Ponce puede alcanzarte. Javier dejó que eso calara. Pero si cooperas plenamente, si le das a los fiscales todo lo que necesitan para desmantelar toda la red, obtienes protección de testigos. Nuevo nombre, nueva vida, una oportunidad de empezar de nuevo en algún lugar donde Ponce no pueda encontrarte. Así no es como funciona. Lo es si tienes una palanca, y yo puedo darte una palanca. Javier sacó una unidad USB. Esto contiene pruebas que reuní del sistema informático de la escuela. Registros financieros,
comunicaciones, registros de visitantes, todo lo que conecta a Ponce contigo y a ti con la gente que lo protege. Ahora mismo, soy el único que tiene esto. No se lo he dado a la policía, ni a la fiscalía, ni a los medios. ¿Por qué no? Porque quiero asegurarme de que se use correctamente. Quiero asegurarme de que caigan las personas adecuadas y que los transeúntes inocentes no queden atrapados en el fuego cruzado. Tus hijas, por ejemplo, no deberían tener sus vidas destruidas porque su padre tomó decisiones terribles. Los ojos de Espinoza se llenaron de lágrimas. Nunca quise que nada de esto sucediera. Cometí un error, pedí dinero prestado a la gente equivocada, y luego quedé atrapado. No me importan tus excusas. Me importan los resultados. Mañana contactarás al fiscal. Ofrecerás cooperar plenamente. Les darás a Ponce, a sus asociados y a todos los que ayudaron a encubrirlos. A cambio, te declararás culpable de cargos reducidos, cumplirás un máximo de 10 años en una instalación de mínima seguridad y obtendrás protección para tu familia. ¿Y si no aceptan? Lo harán, porque me aseguraré de que entiendan que eres su única oportunidad de resolver este caso de par en par. Javier le entregó la unidad USB. Esta es una copia. Úsala para demostrar que vas en serio. Pero que sepas esto, si intentas traicionarme, si intentas proteger a Ponce o a su gente, tengo más, mucho más, y me aseguraré de que nunca vuelvas a ver el exterior de una prisión. Espinoza tomó la unidad con manos temblorosas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ayudarme? No te estoy ayudando. Te estoy usando. Pero a diferencia de Ponce, te estoy dando una opción sobre cómo termina esto. Javier se fue sin decir otra palabra. 2 días después, el abogado de Fausto Espinoza contactó a la oficina del fiscal del distrito con una oferta de cooperación. El fiscal, enfrentando la presión de la tormenta mediática y viendo la oportunidad de desmantelar una red criminal más grande, aceptó negociar. La trampa estaba puesta. Capítulo 7. Piezas en movimiento. Las siguientes 2 semanas se desarrollaron como una partida de ajedrez cuidadosamente orquestada. Cada pieza posicionada para un impacto máximo. Cada movimiento calculado con 3 pasos de antelación. Javier se coordinó con Julia Perea, quien publicó una historia de seguimiento sobre la investigación en expansión sobre la corrupción en la primaria, Benito Juárez, y sus conexiones con el crimen organizado. El artículo evitó cuidadosamente nombrar a Espinoza como testigo colaborador, pero dejó claro que las autoridades estaban siguiendo múltiples pistas de fuentes internas. También se coordinó a través de canales anónimos encriptados con Marta Acuña en Monterrey. Le proporcionó pruebas de las actividades actuales de Ponce, la conectó con los contactos de Tenoch Campos en las fuerzas del orden federales y ayudó a organizar la custodia protectora para ella y su hija antes de que diera ninguna declaración oficial. Los muros se estaban cerrando sobre Bruno Ponce desde múltiples direcciones. Pero Javier sabía que el momento más peligroso llegaría cuando Ponce se diera cuenta de que estaba atrapado. Los animales acorralados atacan, y Ponce era un depredador profesional. Un martes por la noche, Javier estaba jugando al póker en línea, manteniendo sus obligaciones profesionales, guardando las apariencias, cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Eres muy listo, pero la astucia sin fuerza es solo otra palabra para víctima. Reúnete conmigo mañana, 8 de la tarde, Viveros de Coyoacán. Ven solo o tu familia pagará el precio. Ahí estaba, el movimiento desesperado. Javier no respondió de inmediato. En su lugar, llamó a Teno. Está contactando, dijo Javier. Quiere reunirse mañana por la noche. ¿Dónde? Viveros de Coyoacán. 8 de la tarde. Está amenazando a mi familia si no voy solo. No vas a ir solo. De hecho, sí voy. Pero necesito que estés allí, fuera de la vista. Con refuerzos. Javier, esto es una locura. Es la única forma de terminar con esto. Ponce necesita creer que tiene la ventaja. Necesita pensar que estoy aislado, asustado, dispuesto a hacer un trato para proteger a mi familia. Cuando muestre su mano, es cuando intervendrán. ¿Y si simplemente te mata? No lo hará. No de inmediato. Necesita saber qué pruebas tengo, dónde están guardadas, quién más sabe sobre ellas. Primero intentará usarme como palanca. Javier hizo una pausa.
Y ahí es cuando lo grabaremos, amenazándome, confirmando su implicación, implicándose a sí mismo. ¿Quieres llevar un micrófono oculto? Quiero vídeo, cámara oculta, grabación de audio, todo. Quiero pruebas tan claras que ningún abogado pueda hacerlas desaparecer. Teno guardó silencio por un largo momento. Estás arriesgando todo. Ya lo estoy. Esto solo fuerza la conclusión. El día siguiente transcurrió a cámara lenta. Javier pasó la mañana con su familia, llevó a los niños a su nueva escuela, almorzó con Raquel, jugó en el patio trasero. Momentos normales que se sentían preciosos porque sabía lo que se avecinaba. A las 4 de la tarde, se reunió con Teno en un vehículo policial sin distintivos a 3 cuadras de los viveros de Coyoacán. También había 2 agentes federales. La investigación había escalado más allá de la policía local. Tenemos equipos de vigilancia posicionados alrededor del parque, explicó Tenoch. 8 oficiales, todos de civil. Te tendremos a la vista en todo momento. Uno de los agentes federales, una mujer llamada Teniente Laura Uribe, le entregó a Javier un pequeño dispositivo. Cámara de botón, va en tu camisa. Grado militar, casi invisible. Alcance de audio de 15 metros. Estaremos monitoreando todo en tiempo real. Javier se colocó la cámara. ¿Y si me registra? La encontrará si es minucioso, pero para entonces tendremos suficiente para intervenir. ¿Y si las cosas salen mal? No saldrán mal, dijo Tenoch, pero sus ojos delataban su preocupación. A las 7:45 de la tarde, Javier entró solo a los viveros de Coyoacán. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras a través de los árboles. El parque estaba mayormente vacío, algunos corredores, una pareja paseando un perro, actividad normal de la tarde. Se sentó en un banco cerca del patio de recreo donde Emilia y Jacobo solían jugar antes de que su mundo cambiara. La ironía no se le escapó. A las 8:03, apareció Bruno Ponce. Era un hombre de estatura y complexión media, rasgos olvidables, el tipo de persona que podría desaparecer en una multitud, pero sus ojos eran fríos, calculadores, ojos de depredador. Señor Durán. Ponce se sentó en el extremo opuesto del banco, manteniendo la distancia. Gracias por venir. No tenía muchas opciones. Todo el mundo tiene opciones. Usted ha tomado varias interesantes en las últimas semanas. Muy emprendedor. Muy peligroso. Intentó matar a mi hija. Intenté completar un trabajo. Su hija simplemente estaba en el lugar equivocado. Ponce hablaba casualmente como si discutiera el clima. Fausto Espinoza me contrató para resolver un problema. El problema era que ciertas familias estaban haciendo demasiadas preguntas. La solución era simple. Asesinar niños. Crear un accidente. Hay una diferencia. Pero usted ha complicado las cosas significativamente. La atención de los medios, las investigaciones, la cooperación de Espinoza. Ha desmantelado un sistema muy eficiente. Bien. Ponce sonrió sin calidez. Cree que ha ganado, pero solo ha cambiado el juego. Ahora, en lugar de lidiar con un problema de negocios, estoy lidiando con uno personal. Y los problemas personales requieren soluciones permanentes. ¿Es eso una amenaza? Es una realidad. Usted tiene algo que necesito. Todas las pruebas que ha recopilado, todas las copias que ha hecho, todas las pólizas de seguro que ha establecido. Necesito saber dónde están, quién tiene acceso a ellas y cómo hacerlas desaparecer. ¿Y si no se lo digo? Su esposa trabaja en turnos de noche en el hospital. Sus hijos asisten ahora al colegio, Miguel Hidalgo. Buen colegio, buena seguridad, pero no perfecta. Su cuñada vive en la calle Maple 847, en el municipio de Chalco. Sus padres están jubilados en Guanajuato. ¿Continuó? La mandíbula de Javier se tensó, pero mantuvo la voz firme. Ha dejado claro su punto. Bien. Así que, esto es lo que va a pasar. Me va a dar todo. Luego va a desaparecer, se mudará, cambiará su nombre, se llevará a su familia y se desvanecerá. Si hace eso, no tengo ninguna razón para perseguirlo. Si no lo hace, Ponce se reclinó, bueno, los accidentes ocurren.
Incendios, accidentes de coche, violencia aleatoria. Trágico, pero inevitable. ¿Y Fausto Espinoza? Fausto tomó su decisión. Enfrentará las consecuencias. Pero las pruebas que está proporcionando no llevan a ninguna parte útil. Nombres de personas ya muertas o desaparecidas. Empresas fantasma ya disueltas. Sus pruebas, sin embargo, ese es el verdadero problema. Porque expone su red. Porque expone a la gente para la que trabajo, gente con recursos mucho más allá de los míos. Gente que no perdona los cabos sueltos. Javier fingió considerarlo. ¿Cómo sé que mantendrá su palabra? ¿Cómo sé que no nos matará de todos modos una vez que tenga lo que quiere? No lo sabe. Pero no tiene alternativas. Deme lo que quiero y tendrá una oportunidad. Si se niega, le garantizo que no la tendrá. Este era el momento. Javier miró directamente a Ponce. Antes de aceptar cualquier cosa, necesito saber una cosa. ¿Fue usted quien planeó el ataque de monóxido de carbono o fue idea de Espinoza? ¿Importa? A mí sí. Ponce lo estudió. Yo lo planeé. Espinoza era demasiado cobarde para hacer lo que era necesario. Pero el monóxido de carbono es limpio, eficiente, sin dolor, sin pánico, humano, realmente humano en comparación con las alternativas. Ponce se levantó. Ahora, las pruebas. ¿Dónde están? Detrás de los árboles, Tenoch Campos dio la señal. 8 oficiales convergieron desde diferentes direcciones. Armas desenfundadas, placas visibles. Bruno Ponce está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y amenazas terroristas. Ponce se movió rápido, más rápido de lo que Javier esperaba. Su mano fue al bolsillo de su chaqueta y Javier vio el destello de metal, pero Tenoch fue más rápido. La pistola Taser del detective golpeó a Ponce en el pecho, 50.000 voltios, derribándolo antes de que pudiera sacar el arma que fuera que estaba buscando. Los oficiales lo rodearon, inmovilizándolo, esposándolo, registrándolo. Encontraron un cuchillo, una pistola pequeña y una jeringa llena de una sustancia desconocida. Tenoch ayudó a Javier a levantarse. ¿Estás bien? Sí. ¿Lo grabaste todo? Cada palabra. Audio, vídeo, calidad perfecta. Confesó haber planeado el ataque, amenazó a tu familia, confirmó la conspiración. Sus abogados no podrán hacer desaparecer esto. La teniente Uribe se acercó. Señor Durán, eso fue extremadamente valiente y extremadamente imprudente, pero funcionó. Esta vez. Miró hacia donde Ponce estaba siendo subido a un vehículo policial, todavía luchando a pesar de las esposas. Necesitaremos su declaración completa. Todas las pruebas que recopiló. Todo lo que sabe sobre su red. Lo tendrán. Todo. Mientras los vehículos policiales se alejaban, Javier se sentó de nuevo en el banco. La adrenalina finalmente lo alcanzó. Le temblaban las manos. Su corazón latía con fuerza. Pero había terminado. Realmente había terminado. Teno se sentó a su lado. Tu familia está a salvo ahora. Ponce irá a la cárcel de por vida, y una vez que Espinoza testifique, podremos desmantelar el resto de la red. ¿Qué hay de la gente que lo protege? ¿Los que tienen recursos? Reducirán sus pérdidas. Con tanta atención, se distanciarán de Ponce y dejarán que él cargue con la culpa. Así es como funcionan estas organizaciones. Cuando un soldado se convierte en una carga, lo sacrifican para proteger a los generales. ¿Así que se escapan? Algunos de ellos. Pero salvaste a tu familia. Protegiste a tus hijos. Y derribaste a 2 hombres muy peligrosos. Eso es una victoria, Javier. Se sentaron en silencio por un rato, viendo cómo la última luz se desvanecía del cielo. Finalmente, Javier habló. Gracias por creerme, por ayudarme. Para eso están los amigos. Capítulo 8. Revelaciones y ajustes de cuentas. 3 días después del arresto de Bruno Ponce, Julia Perea publicó su artículo más explosivo hasta la fecha. Confesión grabada, solucionador criminal admite complot de ataque escolar, amenaza a familia de testigo. Se expone una conspiración más amplia.
El artículo incluía extractos cuidadosamente censurados de la grabación, suficientes para probar la culpabilidad de Ponce sin comprometer el caso penal. Julia también reveló que los investigadores federales ahora estaban investigando una red de corrupción multiestatal que involucraba a funcionarios públicos, contratistas y el crimen organizado. La reacción del público fue aún más intensa que antes. Se llevaron a cabo vigilias por los niños de la primaria, Benito Juárez. Los legisladores prometieron reformas. Los distritos escolares de todo el estado iniciaron investigaciones internas. Y en un tribunal federal, Fausto Espinoza se sentó frente a los fiscales y comenzó a dar nombres. Javier se enteró de esto por Tenoch, quien se había convertido en el enlace entre la policía local y los investigadores federales. Espinoza les está dando todo, dijo Tenoch mientras tomaban un café en la misma cafetería del centro donde se habían reunido semanas antes. Cuentas bancarias, comunicaciones, nombres de funcionarios que aceptaron sobornos. La red es más grande de lo que pensábamos. Docenas de personas involucradas en varios esquemas en múltiples distritos escolares. ¿Será suficiente para condenarlos? A la mayoría de ellos, sí. Algunos llegarán a un acuerdo, otros lucharán, pero el rastro documental es sólido. Espinoza guardaba registros. Seguro, lo llamaba, pruebas de la participación de todos en caso de que necesitara una palanca. Inteligente a su manera criminal. Siempre fue inteligente, pero no lo suficiente como para evitar ser atrapado. Tenoch tomó un sorbo de café. Hay algo más. Marta Acuña, la exesposa de Ponce, testificó ayer en una sesión a puerta cerrada. Los fiscales federales están usando su testimonio para establecer el patrón de comportamiento criminal de Ponce que se remonta a 15 años. Sabía cosas, vio cosas, documentó cosas. Ha estado esperando este día durante más de una década. Debe estar aterrorizada. Está bajo custodia protectora con su hija. Nuevos nombres, nueva ubicación. Nunca tendrá que volver a verlo. Tenoch hizo una pausa. Ponce se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional. Múltiples cargos de conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, amenazas terroristas, cargos por armas. Su abogado intentó argumentar que la confesión fue coaccionada, pero la grabación es clara. Está acabado. Javier sintió que algo se liberaba en su pecho. Una tensión que había estado cargando durante semanas. Realmente se acabó. La amenaza inmediata, sí. Pero todavía queda el juicio, la investigación sobre la red más amplia. Eso llevará meses, quizás años. Pero mi familia está a salvo. Tu familia está a salvo. Esa noche, Javier se sentó con Raquel en su porche trasero mientras Emilia y Jacobo jugaban en el patio. El aire de finales de otoño era fresco, el cielo despejado. La vida normal se reanudaba día a día. Julia llamó y dijo Raquel. Quiere entrevistarnos para un artículo de seguimiento. Hablar sobre cómo las familias sobrellevan algo como esto. ¿Qué le dijiste? Que lo pensaría. No sé si quiero revivir todo en la prensa. No tienes por qué. Ya hemos dado suficiente. Raquel tomó su mano. Lo salvaste, ¿sabes? A Emilia y a Jacobo. Si no hubieras escuchado la advertencia de Teno, si no hubieras investigado, si no hubieras estado dispuesto a arriesgarlo todo. No pudo terminar. Hice lo que cualquier padre haría. No. La mayoría de los padres habrían confiado en el sistema. La mayoría de los padres habrían asumido que la policía lo tenía controlado. Tú no asumiste. Actuaste. Observaron a sus hijos jugar. Emilia enseñándole a Jacobo algún tipo de juego elaborado con palos y piedras. Ambos riendo, inocentes, sin saber lo cerca que estuvieron de no tener nunca este momento. ¿Crees que recordarán esto?, preguntó Raquel. Cuando sean mayores, recordarán que los mantuvimos a salvo. Eso es suficiente. La semana siguiente, Javier recibió una visita sorprendente. Carlos Solís, el exdirector de la primaria, Benito Juárez. Solís parecía una década mayor que la última vez que Javier lo había visto. Cabello gris, postura derrotada, ojos llenos de arrepentimiento. Se encontraron en un lugar neutral, un restaurante tranquilo donde podían hablar en privado.
Gracias por aceptar verme, dijo Solís, con la voz pesada. No estaba seguro de que lo harías. Estoy aquí. ¿Qué quieres? Pedir disculpas. Explicar. Quizás ambas cosas. Solís rodeó con las manos una taza de café de la que no estaba bebiendo. Fausto y yo crecimos juntos. Él era el chico listo, el que todos pensaban que haría algo importante. Yo solo estaba allí. Cuando ambos terminamos en la educación, me sentí orgulloso. Orgulloso de que ambos hubiéramos hecho algo con nuestras vidas. Y luego empezó a hacer daño a los niños. No lo vi, o no quise verlo. Cuando llegaban quejas, me decía a mí mismo que eran exageraciones. Padres reaccionando de forma exagerada. Respondí por él porque era mi amigo, porque no podía creer que alguien a quien había conocido toda mi vida pudiera ser. Se interrumpió. Un monstruo. Sí. Solís miró a Javier a los ojos. Les fallé a esos niños. Le fallé a tu hija. Protegí a un depredador porque no podía admitir que mi amigo se había convertido en algo malvado. ¿Por qué me dices esto? Porque mereces saber que no es tu culpa. Nada de esto. Y porque voy a pasar el resto de mi vida tratando de enmendarlo. He estado cooperando con las investigaciones, testificando sobre la cultura que permitió que esto sucediera. No puedo deshacer mis errores, pero puedo ayudar a asegurar que no vuelvan a ocurrir. Javier estudió al hombre destrozado frente a él. Tienes razón. Fallaste, pero al menos ahora lo estás asumiendo. ¿Es eso suficiente? Es un comienzo. Después de que Solís se fue, Javier se sentó solo en el restaurante, pensando en la justicia y la redención. Solís no era malvado, solo ciego, débil, cómplice por inacción. ¿Encontraría la redención? Javier no lo sabía, pero al menos lo estaba intentando. No todos lo hacían. Fausto Espinoza estaba bajo custodia federal, cooperando con las autoridades, pero solo para salvarse a sí mismo. Bruno Ponce permanecía desafiante en prisión, negándose a mostrar remordimiento o a reconocer sus crímenes. Algunas personas no podían ser redimidas, y Javier había hecho las paces con eso. Capítulo 9, un nuevo comienzo. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Emilia y Jacobo prosperaban en el colegio Miguel Hidalgo. Emilia se había unido al club de ajedrez, para sorpresa de nadie para Javier, quien le enseñó el juego, y ya estaba ganando torneos. Jacobo había descubierto un amor por el arte, pasando horas dibujando elaboradas escenas de dragones y castillos. Raquel había vuelto a su trabajo de enfermera, aunque había cambiado a turnos de día para estar en casa cuando los niños volvieran de la escuela. También había empezado a ser voluntaria en una organización que apoyaba a familias afectadas por la violencia escolar. Y Javier también había hecho algunos cambios. Había reducido su calendario de torneos de póker, jugando menos eventos, pero de forma más deliberada. Había ganado un torneo importante en Cancún 3 meses después del arresto de Ponce, 46 millones de pesos, su mayor premio en 5 años. Pero lo más importante, había empezado a usar su plataforma de manera diferente. Se había asociado con Julia Perea para crear una fundación centrada en la seguridad y la responsabilidad escolar. Usando una parte de sus ganancias de los torneos, había financiado programas que capacitaban a los padres para reconocer señales de advertencia, que ayudaban a las escuelas a implementar mejores protocolos de seguridad, que apoyaban a las familias afectadas por la violencia. También se había convertido en un defensor, testificando ante la legislatura estatal sobre la seguridad escolar, hablando en conferencias de educación sobre las lagunas en el sistema que permitían que depredadores como Fausto Espinoza operaran sin ser detectados. En una cálida tarde de primavera, Javier estaba en su patio trasero observando a su familia. Raquel estaba asando hamburguesas mientras Emilia y Jacobo se perseguían con pistolas de agua. Teno y su esposa habían venido a cenar, junto con Julia Perea y su esposo. Lo hiciste, dijo Julia, de pie a su lado con una cerveza. Realmente cambiaste las cosas. Lo hicimos. Tú publicaste la historia, Tenoch hizo los arrestos. Espinoza testificó. Todos jugaron su papel. Pero tú fuiste el que se negó a aceptar que la justicia era imposible. Tú fuiste el que luchó cuando todos los demás se habrían rendido. Luché porque tenía que hacerlo, porque las vidas de mis hijos estaban en juego.
Y ahora docenas de otros niños están más seguros gracias a lo que hiciste. Julia chocó su cerveza contra la de él. Eso es un legado, Javier. El juicio de Bruno Ponce había concluido 2 meses antes. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fausto Espinoza recibió 12 años en una prisión federal como parte de su acuerdo de culpabilidad, más de lo que Javier le había prometido, pero los fiscales habían encontrado delitos adicionales durante la investigación. Otras 7 personas conectadas a la red de corrupción habían sido condenadas. 12 más estaban a la espera de juicio. El escándalo había llegado al gobierno del condado, a la junta escolar e incluso a funcionarios de educación a nivel estatal. Era exactamente el tipo de ajuste de cuentas que Javier había esperado. Más tarde esa noche, después de que sus invitados se habían ido y los niños estaban en la cama, Javier y Raquel se sentaron juntos en el porche, el mismo porche donde se habían sentado 6 meses antes, procesando el trauma y el miedo. Ahora solo había paz. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Raquel. De ir a por ellos como lo hiciste, de tomar esos riesgos. No, lo volvería a hacer mañana. Aunque podría haberte costado la vida. Aún así. ¿Por qué? ¿Cuál era la alternativa? ¿Dejarlos libres? ¿Dejar que amenazaran a otras familias? ¿Vivir con miedo el resto de nuestras vidas? Le tomó la mano. Soy un jugador de póker, Raquel. Entiendo el riesgo. Y a veces tienes que apostarlo todo en una mano porque la alternativa es retirarte de todo lo que importa. Apostaste todo por nuestra familia. Siempre. Cada vez. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando los sonidos nocturnos de su vecindario. Un perro ladrando. Un coche pasando. La risa de alguien desde unas casas más abajo. Sonidos normales. Sonidos seguros. Emilia apareció en la puerta, frotándose los ojos. Papá, tuve una pesadilla. Javier se levantó y la cogió en brazos, abrazándola con fuerza. ¿Estás bien, cariño? Te tengo. ¿Te quedarás hasta que me vuelva a dormir? Por supuesto. La llevó arriba, la arropó de nuevo en la cama y se sentó a su lado en la silla que había comprado para momentos como este. La habitación de Emilia estaba llena de su personalidad, trofeos de ajedrez, libros, dibujos que había hecho. Una vida llena de potencial. Una vida que casi había sido robada. Papá. La voz somnolienta de Emilia vino de la cama. Me alegro de que no fuéramos a la escuela ese día. Yo también, cariño. Ese hombre que intentó hacernos daño. ¿Está realmente en la cárcel para siempre? Sí. Nunca podrá volver a hacerle daño a nadie. Porque tú lo detuviste. Porque mucha gente lo detuvo. Pero sí, yo ayudé. Cuando sea mayor, quiero ser como tú. Inteligente y valiente. Javier sintió un nudo en la garganta. Ya lo eres. Se sentó con ella hasta que su respiración se hizo profunda y se durmió, luego salió silenciosamente de la habitación. En el pasillo, se detuvo junto a la habitación de Jacobo, mirando a su hijo tumbado en la cama, completamente en paz. 2 niños, seguros, amados, protegidos, que lo valían todo. Abajo, Raquel lo estaba esperando. Había abierto una botella de vino y servido 2 copas. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Por los nuevos comienzos. Bebieron juntos, de pie en su cocina, rodeados de la vida por la que habían luchado para proteger. Mañana, Javier volaría a Acapulco para un torneo de póker. La próxima semana, Emilia tenía una competición de ajedrez. La clase de arte de Jacobo iba a hacer una exposición. La vida seguía adelante, como siempre. Pero Javier nunca olvidaría la lección que aprendió durante esas semanas aterradoras. Que la justicia a veces requiere acción, que la protección a veces significa riesgo y que el amor de un padre puede ser una fuerza lo suficientemente poderosa como para derribar monstruos. En el refrigerador, sujeto por un imán, había un recorte de periódico del último artículo de Julia sobre el caso. El titular decía, la lucha de un padre, como Javier Durán derribó una red criminal y cambió la seguridad escolar para siempre. Javier lo leía cada mañana, no por orgullo, sino como un recordatorio.
Un recordatorio de que la gente común podía hacer cosas extraordinarias cuando se negaban a aceptar que el mal quedara impune. Un recordatorio de que a veces el sistema necesitaba un empujón de alguien dispuesto a arriesgarlo todo. Un recordatorio de que el amor, canalizado adecuadamente, era la fuerza más poderosa del mundo. Y mientras estaba allí, en su cocina, con una copa de vino en la mano, su esposa a su lado, sus hijos a salvo arriba, Javier Durán sabía una verdad absoluta. Lo volvería a hacer todo de nuevo sin dudarlo, sin arrepentimiento, porque esto, su familia, su vida, su nuevo comienzo, valía cada riesgo, cada sacrificio, cada momento aterrador, y él había ganado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.